Hoy en Cine y Series hablaremos de Rick and Morty, el episodio 6 de la octava temporada. Un episodio titulado El curioso caso de Benjamin Button, pero en curioso metieron la palabra Rick. En inglés suena mejor, en español sonaría algo como de curioso caso de Benjamin Button. Pero esto hace referencia que en el capítulo vamos a ver a Beth, pero no solo a Beth normal, sino vamos a ver a la Beth normal y a la Beth espacial. Y juntas volverse niñas, volver a la edad de 10 años. Ya en temporadas pasadas habíamos visto cómo era Beth cuando era niña, que fue un gran episodio donde nos enteramos que Beth de niña era prácticamente mala, era malvada. Pero no solo eso, nos enteramos de algo que estábamos teorizando desde hace mucho tiempo en Rick and Morty, y es que este Rick no tuvo a su Beth pequeña murió, falleció, y eso lo dice Rick en el capítulo, cuando las dos Beth le recriminan que él nunca las cuidó, y él les dice, mi Beth falleció, yo no tengo una Beth. Y ahí entendemos por qué últimamente quiere tanto a las Beth y por qué con, digamos, este sentimentalismo que le está dando a Rick, que en este capítulo lo mostró también de una forma muy bonita, de hecho, tanto las Beth como Rick, aparte de la violencia que se tuvo que desatar y todo el caos que se desató para que los tres, la Beth normal, la Beth espacial y Rick, se simplemente sintieran ese momento de padre e hija y todos terminaran llorando. Esa fue una escena muy bonita. Pero volvamos a lo que es el capítulo realmente. El capítulo nos sumerge en un parque de diversiones que Rick quería llevar a la familia, Erland o Tierralandia, que es un parque de diversión basado en la Tierra. También, y en la misma serie, dicen que el parque es una mezcla de Westworld, que para los que no han visto la película, la serie, Westworld es un parque de diversiones con androides que al final se vuelven locos y matan mucha gente. En este caso pudimos ver que acá no habían androides, de hecho eran seres humanos, entre comillas, con cabezas gigantes, que parecen estos típicos muñecos de parque de diversiones con la cabeza grande, pero estos eran de verdad, y se vuelven locos, pero todo esto a causa del creador del parque, que ya entraremos en más detalles. Pero es increíble cómo toman todo lo que es Westworld y lo transforman y muestran aún así algo bastante gore y bastante, vamos a decir, divertido a la par, porque la verdad el capítulo fue muy bueno y muy divertido. Incluso las partes que tienen cierta nostalgia y que tienen, digamos, estas remembranzas al pasado de lo que es el Rick, a cómo se siente Beth, porque el capítulo inicia con un paralelismo de las dos Beth, haciendo lo que siempre hacen, Beth normal siendo veterinaria curando caballos y Beth espacial rescatando rebeldes. Pero en ambas hay una actitud de dejo, de desinterés, y es increíble cómo el capítulo manejó el sentimentalismo, el gore y la diversión, todo en un mismo capítulo y de una manera extrañamente bien contada. Me encantó este capítulo de Rick and Morty, fue muy bueno. Pero volvamos al capítulo, que me desvío del tema. En este parque, en Tierralandia, vemos que Rick está muy aburrido porque el parque ha cambiado mucho. No era el parque sucio que mostraba lo peor de la Tierra, sino es un parque un poco divertido, está limpio, tiene distracciones y está hecho para que de verdad la familia lo disfrute, aunque sin dejar de lado que el creador de este parque no conoce la Tierra, lo que le han dicho, entonces muchas de las cosas que vemos y de los personajes que vemos no son realmente famosos, por decirlo de alguna manera, pero están como en el hall de la fama de personajes históricos más bien. Y es muy divertido ver los paralelismos que tiene este parque. De hecho, hacen un chiste muy repetitivo con John Legend, que es de apellido pues, Legend, que significa leyenda. Entonces lo tenían dentro de las leyendas. Y él es un cantante. Canta muy bien, es una leyenda, pero lo tenían las leyendas con caracteres de la historia. Fue muy divertido cómo se malentiende todo. Pero fue más divertido que pudimos ver a la casi otra novia de Morty, porque conocemos a una alienígena que vio un humano y era encantada, pero encantada porque ella creía que los humanos eran lo que mostraba ese parque, que los humanos habían inventado el racismo, el odio y muchas cosas más, que sí, es cierto, pero no significa que todos los humanos sean así. Y lo más gracioso es que Morty intenta ser malo y no puede.
Y cuando ella le dice que le hable de cosas malas, no puede. De hecho, en ese momento yo dije, no se van a atrever, porque Adult Swim no los hubiera dejado sacar el capítulo. Cuando la alienígena le dice, dime cosas malas, pero malas de verdad. En ese momento yo dije, no se van a atrever. Y fue un momento que quería que se atrevieran, pero no, era obvio que no se iban a atrever. En serio, Adult Swim los corta y el capítulo no sale en ningún lado. Pero fue muy interesante todo ese momento y simplemente ella quería algo malo. Era una alienígena adolescente que quería algo malo y cualquier humano era malo. Y Morty es Morty y fue divertido todo lo que tuvo que hacer y las frases que decía que ninguna era mala. Y aunque todo lo que estaba pasando en el parque estaba interesante, la historia principal era la de Beth, porque así como el capítulo inició con las dos Beth, llega un momento en el que ambas están aburridas y deciden volverse niñas, niñas de 10 años que vuelven a ser las psicópatas que habíamos visto en temporadas pasadas. Y es increíble lo maravilloso que es ver a Beth niña, porque es una psicópata, es un Rick, pero sin tanta inteligencia, pero sin conciencia. Simplemente es una psicópata. Lo que le hicieron a Jean, el vecino, fue increíble. También ahí hay un gag con Jean, que ya lo hemos visto también en temporadas pasadas. Cuando llama al 911, realmente llama a Rick, o más bien, Rick tiene intervenido el teléfono para evitar que llame al 911 real. Y se nota que le han pasado un montón de cosas que son referencias a capítulos pasados. Me pareció un hit ese momento. Pero siguiendo con esto, obviamente el título hace alusión al caso de Benjamin Button, una película donde veíamos como una persona había nacido viejita y iba rejuveneciendo con el paso del tiempo, todo lo contrario a lo que es la vida misma, y pues hace referencia a las Beth jóvenes. Eso me gustó mucho, la mezcla de juego de palabras del título con lo que pasa en el capítulo me gustó mucho. ¿Sabe qué más me gusta? Que se suscriban, que comenten el capítulo, que me digan qué están pensando con respecto a la serie y cómo va esta temporada, porque ya he encontrado comentarios de gente que no le ha gustado para nada esta temporada, pero bueno, ese tema lo tocaré después en un short. Sigamos con el capítulo. Vemos también a Summer y a Jerry en este parque asustados, huyendo del creador del parque, que simplemente volvió loco a todos sus humanos con cabezas gigantes y simplemente lo devoraron. Ya como dato, como curiosidad, vemos a un Danny DeVito de cabeza gigante, monstruo, por decirlo de alguna manera, y es una referencia porque el que le da la voz al creador del parque es Danny DeVito, lo cual fue genial como referencia, 10 de 10. Y mientras tanto, le toca a Rick controlar a las niñas. Y aquí vemos lo que me pareció lo mejor del capítulo. Ver cómo engañan a Rick para volverlo súper viejo, que vemos que Rick viejo es mucho más viejo, pero aún así se le ven sus partes robóticas, su ojo, su pierna, su brazo. Y es genial cómo llega el momento en que las Beth simplemente le recriminan por no estar ahí. Y Rick simplemente les dice que su Beth murió, que él está acá y las conoció ya grandes. Y vemos un momento de padre e hijo muy bonito porque Rick les dice que no podría estar más orgulloso porque lo lograron capturar y envejecer. De hecho se ponen a llorar, se ponen a reír, Rick se caga y todos ríen y todos lloran. Fue un momento muy nostálgico, fue un momento muy bonito y vamos conociendo más del pasado de nuestro C-137. Todo esto me pareció espectacular, hizo que el final del capítulo fuera genial, más allá de que regresa Jerry, Summer y Morty traumados del parque, porque simplemente escaparon, que por cierto, para escapar le quitaron las llaves a una señora de un auto espacial y la dejaron morir, ya no tienen cero conciencia, pero el capítulo en sí pasó de la diversión a la violencia, a la risa, a la nostalgia, al llanto. Fue un capítulo muy completo de Rick and Morty. Fue una aventura en toda regla. Estos capítulos me encantan. Déjame tu opinión. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. Y hasta la próxima.